Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a un autor húngaro llamado László Krasznahorkai, que nació en el año 1954 en la ciudad de Gyula, al sureste de Hungría. Estudió Derecho en los años 70 en la Universidad József Attila y alrededor de mediados de la década del 70 pues se dirigió ya a Budapest para complementar sus estudios y allí fue donde empezó a escribir. Finalmente la literatura fue ganando terreno en su vida, empezó a trabajar en el sector editorial y a escribir con asiduidad, y en 1985 publicó su primera novela titulada Tango Satánico. Esta novela unos años más tarde fue llevada al cine por el director húngaro Béla Tarr, uno de los más famosos, y digamos que disparó su carrera literaria, que consta a día de hoy de alrededor de 15 entre novelas y novelas cortas, con títulos como Guerra y Guerra, Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río, ha llegado Isaías, y Seyobo descendió a la tierra. Y también ha escrito dos libros de relatos, este que tengo yo en mis manos titulado Relaciones Misericordiosas, que fue en realidad su segunda publicación, fue publicado en húngaro originalmente en 1986 y que la editorial española Acantilado, con traducción del chileno-húngaro Adán Kovács, digamos que publicó recientemente. Krasznahorkai ha recibido innumerables premios en su Hungría natal, pero también un par de premios internacionales muy importantes, como el Man Booker Prize Internacional de Estados Unidos, que se dedica a la trayectoria de un escritor en idioma extranjero, por lo menos se dedicaba. Justamente él fue el último en ganar el premio a toda su trayectoria en 2015, y a partir de 2016 este premio pasó a otorgarse a un libro en concreto de un autor en idioma no inglés. Y también recibió aquí en España en el año 2024, el año pasado, el premio Formentor de las Letras, que es muy importante también aquí en España. Pues bien, de este libro, Relaciones Misericordiosas, quiero leeros el relato que abre el mismo, y es titulado El último barco. Todavía estaba oscuro cuando partimos, y aunque sabíamos que ya no había ninguna razón para estúpidas expectativas, pues daba igual si era la mañana o la noche, pensábamos que ese día también amanecería, saldría el sol, se extendería la luz, es decir, clarearía y nos veríamos los unos a los otros, los rostros arrugados, las bolsas de los ojos sanguinolentos o la piel rugosa detrás en la nuca. Veríamos a nuestras espaldas la estela que pronto se alisaría en el agua, los edificios abandonados del muelle, las calles vacías e intactas que se introducirían entre ellos, y después, más allá de la ciudad, la orilla ligeramente elevada en toda su amplitud, esperando el momento del derrumbe. Partimos en la oscuridad, y si bien pocas veces ocurría que una persona se dirigiera a otra, si es que coincidíamos en el camino del puerto del Danubio, si daba la casualidad de que uno pasaba por el lado de otro o varios pasaban junto a uno, necesitábamos sin embargo esas siluetas borrosas, apenas perceptibles, pues sólo gracias a ellas podíamos determinar nuestra posición momentánea y la dirección correcta, ya que los faros de los todoterrenos de las unidades de leva que pasaban por aquí y por allá a una velocidad vertiginosa, más que ayudarnos nos desorientaban. Y por otra parte no podíamos fiarnos de la rutina en ese momento en que todo resultaba arriesgado. Tras semanas de angustiosa espera, ilusionados por la noticia de la hora exacta de la salida anunciada al amanecer por megáfono y en carteles escritos a mano, sin siquiera esperar que comenzase la ceremonia del alba, absurda y últimamente renqueante hasta la desesperación, partimos desde diferentes puntos, lejanos y cercanos, de la capital y en el fondo, sin embargo, todos del mismo lugar, de debajo de la tierra, como las ratas, que por su extraordinaria capacidad de supervivencia se habían convertido en los últimos meses casi en una suerte de animales sagrados, y por tanto en objeto exclusivo de nuestra atención, de sótanos, de madrigueras, de oquedades que antaño habían servido como despensas, de pozos de decantación y de refugios provisionales, y quienes no habían considerado tranquilizadoras esas soluciones emergían de los túneles del metro y del tren de cercanías, desde el fondo de los baños turcos y de los talleres de reparación subterráneos o del laberinto de las cloacas, considerado el lugar más seguro, y emprendían el camino, corto o largo, con el equipaje preparado desde bastante tiempo o sin él. Sería no obstante una exageración afirmar que entonces se poblaron las calles, porque como se supo después, apenas quedábamos 60 en la ciudad, o sea que el EVA tenía razón al juzgar que un barco fluvial de tamaño medio se ajustaría perfectamente a las necesidades,
y fue eso, la dimensión, lo que nos extrañó a algunos, solo hasta el momento de la partida, por supuesto, ya que ante la imposibilidad de aprovechar las vías terrestres y aéreas, todos teníamos claro que la única solución era el agua. La mayor preocupación para llegar al puerto la suponía el sentido o el sinsentido del equipaje, consistente en gran parte en maletas más o menos grandes, bolsos de viaje, sacos y cajas de cartón, pues el espíritu de la situación hizo que cada vez más objetos personales empezaran a sustituir los objetos útiles que se habían ido acumulando como consecuencia de un inicialmente involuntario sentido práctico, hasta que al final no quedó nada práctico. En vez de la ropa interior de abrigo, se incluyó el reloj de cuco roto. En vez de la harina y del chocolate en polvo, la colección de etiquetas de cajas de cerillas. Y en los días previos a la partida ya daba la impresión de que una boquilla barata tenía más importancia que el infiernillo y unas conchas de mar más que los analgésicos para el dolor de muelas y de cabeza. Soportábamos de maneras diversas la conciencia de que ambas soluciones carecían de sentido. Algunos se arrastraron por la ciudad con todos sus bártulos y llegaron al barco extenuados, jadeando, con los miembros entumecidos. Otros, en cambio, llegaron con las manos vacías, mientras que los puños cerrados de algunos daban a entender que no habían sido capaces de desprenderse de algo en el camino. Llegamos uno a uno al muelle provisional, y como estábamos convencidos de que los 60 solo desempeñábamos el papel de avanzadilla, la mayor sorpresa nos la causó el barco que aguardaba en silencio en la oscuridad. No logró disiparla el efímero alivio que nos significó comprobar, al llegar de las calles aledañas a ese punto del muelle, que no habíamos cometido ningún error y que en efecto algo flotaba allí en el agua. El barco danubiano de tamaño medio nos recordaba a todos a un navío de desguace sombrío e inútil que la oficina de turismo quizá había considerado en su día adecuado para sustituir con su parsimonioso balanceo una excursión en barco cuando se trataba de grupos escolares, aunque desde entonces había pasado sin duda mucho tiempo, ya que el medio de transporte acuático destinado a nosotros se había hundido tanto que una que otra ola más o menos grande le barría la cubierta, y 3 o 4 personas en condiciones habrían bastado para sumergirlo del todo y para siempre. Nuestros malos presentimientos aumentaron cuando no vimos ningún movimiento encima. No aparecía ningún marinero ni ningún oficial de leva. La cabina de mando estaba oscura y desierto estaba también el muelle, por mucho que miráramos hacia un lado y hacia el otro. Y mientras esperábamos cada vez más impacientes la llegada de alguien al puente de mando o de algún todoterreno de leva para comenzar el control de la documentación, nuestra preocupación en lo que respectaba al barco no disminuía, sino que más bien crecía, pues viéndolo más de cerca descubríamos cada vez más fallos tanto en el casco como en la cubierta. Unos palmos por debajo del morro había un agujero de forma circular, como si una bala de cañón hubiera alcanzado la embarcación. En la cubierta de popa faltaban unos cuantos tablones, el costado de la cabina de mando carecía de cristales en las ventanas, y así sucesivamente, por no hablar de las amarras que ya se habían podrido del todo. Además, uno de los volardos se había desprendido en parte del hormigón del muelle como si lo hubiese atacado un alevoso animal subterráneo. Aguardamos zarandeados por un viento cortante, gruñendo, y cuando comprendimos que una inspección más minuciosa podía convertir el asombro inicial en una cólera de resultado incierto y bastante arriesgada, comenzamos, en vez de pasar a la acción, a fustigar al navío con palabras cada vez más burlonas, lo cual nos aseguraba cierta protección, y por otra parte nos proporcionaba un sentimiento de liberación alegre y al mismo tiempo carente de todo riesgo. Llevábamos tanto tiempo sin conocer una sensación así que incluso intervinieron de vez en cuando, añadiendo aquí y allá algún comentario, algunos que parecían los más taciturnos, de manera que tras interjecciones tales como vaya barco de mierda, o vaya galera abollada, o vaya trasto asqueroso, notamos cierta sensación de alegría y comenzamos a ver también, con cierta ternura, esa embarcación que, crujiendo y rechinando, se mecía allá abajo y con un sentimiento de pertenencia entre nosotros, como el que nos suele vincular, por ejemplo, con alguna bagatela que llevamos en el bolsillo. Y cuando de dos calles que discurrían paralelas en dirección a nuestro muelle llegaron casi al unísono y frenaron chirriando junto a nuestro grupo un tanto disperso, dos todoterrenos de leva, ya estábamos seguros de que ese barco nuestro no nos dejará en la estacada. La llegada súbita e inesperada de los hombres de leva no nos alteró particularmente, sino que nos provocó más bien algo así como una satisfacción rabiosa, y solo formamos la obligatoria fila de dos a los gritos del subcomandante encargado de la unidad. Unos años antes, claro está,
La presencia de algún uniforme blanco o de un todoterreno ya habría sido suficiente para que nos arrimáramos a la pared con el corazón en un puño, sudando por el miedo. Pero desde que se marcharan no solo gran parte de las tropas, sino también el Estado Mayor, y solo quedara ese comando especial, que de especial tenía poco, para gestionar el traslado de los rezagados, el orden se vino abajo, se impuso el caos. Unos chavales se pusieron los otrora temidos uniformes y ya ni siquiera iban acompañados de intérpretes, ya que para el saqueo no se necesitaban palabras, de manera que de la anterior crueldad solo quedaban esos gritos y chillidos. De las anteriores características externas, tan precisas, de las típicas operaciones, solo las acciones fulminantes, vacuas, desesperadas, ridículas y carentes de rumbo. Sin embargo, aunque por nuestras experiencias sabíamos que la actual maquinaria solo era un pálido reflejo de la antigua, la cual había funcionado en su día como una seda, pensamos que incluso así recapacitarían y resolverían rápidamente las formalidades que quedaban, y que por otra parte tampoco eran ya necesarias. No obstante, durante largo tiempo no ocurrió nada. De uno de los todoterrenos hicieron bajar a 4 o 5 civiles que pasaron junto a nosotros con la cabeza gacha y pasos inseguros, sin alzar una sola vez la vista, y los acompañaron al barco. Después examinaron con detalle nuestros bártulos y como no encontraron nada de su gusto, arrojaron enfurecidos unas maletas y unos bolsos al agua. A continuación se situaron varias veces detrás de uno o de otro, pero ni siquiera fueron capaces de castigar a los murmuradores, y lo cierto es que tampoco podían acusar a nadie de un delito más grave. Su impotencia nos entristecía, porque nos dábamos cuenta de que no podían comprender que nuestra tenaz resistencia anterior se había convertido con el tiempo en una decisiva disposición a colaborar, la cual sin duda había de resultarle paralizante a un organismo para cuyo funcionamiento era más importante la existencia de una continua oposición que la victoria. Cuando la situación ya les resultó fastidiosa, no les quedó más remedio que comenzar a exigirnos la documentación. Tuvimos que volver a ponernos en fila, ahora uno detrás de otro, frente a la pasarela, y entonces no les molestó ya que nuestra columna se disolviera al cabo de escasos minutos y diera la impresión de un rebaño cansado y adormilado, más que de un grupo disciplinado. La identificación solo les suscitaba problemas a ellos, pues a nosotros nos daba lo mismo qué documento aceptaban. Ni nuestra identidad ni nuestras personas tenían ya particular importancia. Nuestros documentos no decían nada, ya que ni siquiera nosotros podíamos determinar en realidad cuál era el verdadero y cuál el falso. Considerábamos que cualquier nombre, cualquier dato podía referirse también a nosotros, y como nos resultaba difícil decidir qué nos convenía hacer, optamos por conservar todos los papeles que con el tiempo se habían acumulado, y eran muchos. El barco, al que nos hicieron subir uno por uno, no daba señales de zarpar pronto. Si bien en el puente de mando había ya una luz encendida, observamos desanimados a los 2 civiles que se movían inseguros ahí dentro y que, según todas las apariencias, daban vueltas completamente desconcertados, pulsaban los botones y accionaban las palancas a la buena de Dios, confiando en el azar, en la buena suerte para dar con la maniobra adecuada. En cuanto a los otros 2 o 3 civiles, estos habían desaparecido hacía tiempo en la quilla del barco, a donde los habían enviado sin duda a reparar los evidentes fallos de las máquinas, aunque estábamos casi seguros de ganar si apostábamos a que lo primero que hicieran allí esos holgazanes fuese buscar un sitio apropiado para dormir durante todo el viaje, y así ocurrió en efecto. En esa situación sin esperanzas, nos supuso una auténtica sorpresa percibir al cabo de media hora más o menos una ligera vibración bajo los pies y oír a continuación, sin que nos cupiera la menor duda, el esforzado rumor de los motores. Los 2 civiles en el puente de mando se miraron y asintieron contentos con la cabeza, y también nosotros sentimos cierto alivio al verlos, pues nos repugnaba la idea de tener que seguir quizá en el lugar una vez que no nos quedara más remedio que marcharnos. Curiosamente, como ya no parecían existir obstáculos serios para nuestro viaje y era seguro que nuestro navío al menos podía funcionar, de pronto perdimos la paciencia y nos pareció de enorme importancia no esperar ni un minuto más y zarpar enseguida, y esos minutos resultaron tanto más insoportables cuanto que estábamos convencidos, además, de que la mayoría de la gente estaba aún por llegar, de modo que nos aguardaban todavía unas cuantas horas. Las apariencias también reforzaban nuestro error. Los hombres de leva permanecían indiferentes, tranquilos, mudos en torno a los todoterrenos en el muelle. Algunos encendían un cigarrillo, de manera que bien podíamos creer que igualmente ellos se preparaban para horas de espera, aunque en realidad solo se trataba de una medida de seguridad. A nosotros ni siquiera se nos ocurrió tal posibilidad.
nerviosos, tensos, fijábamos la vista en las dos calles que desembocaban en el muelle y pensábamos, llenos de odio, en los hombres y las mujeres a los que se les habían pegado las sábanas y quién sabía cuándo se presentarían por fin en el embarcadero. Estábamos allí como mirando las bocas oscuras de unos túneles de los cuales al final habrían de emerger esas personas. Con el tiempo ya nos habríamos contentado con una sola, y nuestro odio pronto se convirtió en preocupación, y la idea de una capital tal vez completamente desierta y abandonada se tornó angustiante. Algunos se apretujaron contra la barandilla. Los ojos nos hacían chiribitas de tanto mirar, aunque todo en vano, porque no llegaba nadie. Luego, cuando el subcomandante de Leva hizo una señal burlona a los dos civiles, los otros habían sido engullidos por las entrañas del barco, y los dos soltaron entonces las amarras y llevaron las anclas, estábamos todos en la cubierta, con la mirada clavada en las calles que desembocaban en el muelle, y ni siquiera se nos ocurrió pensar que zarpábamos, pues necesitábamos tiempo para sustituir el absurdo de que hubiera gente que permaneciera definitivamente en la ciudad por otro absurdo, la locura vacua de una urbe desierta. Algunos de nosotros respiramos aliviados cuando por fin perdimos de vista los todoterrenos y la apática unidad, e incluso procuramos expresarlo de alguna manera, pero la mayoría solo cobró conciencia de lo que ocurría cuando de repente, casi al mismo tiempo, nos dimos cuenta de que clareaba. Poco a poco nos instalamos en la cubierta de popa y en torno al puente de mando procuramos encontrar la posición más cómoda, y algunos incluso tratamos de entablar, con escaso éxito, eso sí, una conversación con los civiles para al menos tener una mínima idea de cuánto nos esperaba próximamente, de si nos pararíamos antes de llegar a la frontera o quizá después, de si nos convenía concebir la esperanza de lograr alguna ventaja en nuestro barco, el cual, según todos los indicios, seguía bajo la autoridad de Leva, pero sin su presencia real. No nos sorprendió que nuestros intentos resultaran inútiles, y de hecho no sabíamos si no era mejor no entender nada de nada. Quien tenía algo para comer comió algún bocado. Algunos hasta durmieron un rato, pero luego todos nos quedamos mirando el paisaje que iba pasando poco a poco, la línea irregular y serpenteante de los puestos de vigía, las formas de mariposa de las bases de defensa que se alzaban a lo lejos, las suaves ondulaciones de las antiguas pistas de aterrizaje cuarteadas por la sequía, los recuerdos de los avetales calcinados en las cada vez más frecuentes colinas. Escuchábamos el ulular del viento y el zumbido uniforme de los motores, el murmullo del Danubio en torno al casco abollado del barco, y el silencio que se posó sobre nosotros solo se vio perturbado de vez en cuando por los fugaces malos augurios de algunos de nuestros agotados compañeros. Nuestro barco progresaba con esa misma calma arriba, y como el destino era el mismo, aunque la dirección la contraria, nuestra atención se fue fijando en los objetos que veíamos pasar: lavabos baratos y oxidados encallados en las orillas, neveras y estufas de gasoil destripadas retenidas por las piedras, restos de árboles, neumáticos y sillas que discurrían flotando, barriles de hojalata y juguetes de plástico, cadáveres de corzos, perros y caballos, de manera que cualquier cosa que aparecía cerca de nosotros enseguida merecía nuestra atención cada vez más intensa, eso sí, hasta que nos dimos cuenta de que nuestra curiosidad, nuestro interés, es más, a veces también nuestra compasión, se debían exclusivamente al rumbo que tomaban. El sueño no tardó en vencernos. Quien pudo se cubrió con algo, quien no, intentó buscarse en la cubierta un rincón a resguardo del viento y acurrucarse todo lo posible con las manos en los bolsillos. Solo quedaban despiertos los dos civiles en el puente de mando iluminado y observaban satisfechos la superficie lisa del agua que se extendía ante nosotros, cortada por la proa. A la caída de una nueva noche, todavía yacíamos aturdidos por el cansancio, y solo se produjo un sordo murmullo cuando uno de nosotros alzó de pronto la cabeza, se incorporó, se dirigió a la popa y, señalando el paisaje que desaparecía ya para siempre sumido en una densa oscuridad, exclamó con un alivio teñido de amargura: «Mirad, aquello era Hungría». Este es el relato El último barco de Laszlo Krasznahorkai. Espero que os haya gustado.